disertar este tema, ¿no? Que es la psicopatología de los síndromes clínicos de la ansiedad. Y después pasamos ya a la segunda parte, que es la parte exponencial, o sea, ya para dirigir para el grupo, ¿no? Que ha preparado el tema de hoy. Muy bien, empecemos entonces. Lo que es ansiedad, como introducción podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que realmente se le ha asociado, dice, ¿no? Al uso de diversos términos, ¿no? Relacionados generalmente, como son el miedo, la fobia, la angustia y el estrés, ¿no? Esos temas son que más se nombra, ¿no? Entonces, este término ansiedad y angustia se derivan, ¿no? De una raíz más de origen alemán, Ang, que significa estrechez y constricción, y también malestar o apuro, ¿no? También existe, o sea, la influencia latina distingue, ¿no? Entre anexas y el angor, y posteriormente dice el influjo de la psiquiatría, también una influencia francesa, ¿no? Que hace una diferencia entre malestar y inquietud del espíritu, y el angoisse, sentimiento de constricción epigástrica, como también las dificultades respiratorias, inquietud, ¿no? Entonces, cómo esto ha ido estructurándose, ¿no? O sea, y en lo que ya va a ser, ¿no? Actualmente, ¿no? Cómo se ve esto ya de la ansiedad, ¿no? Entonces, dice, hay una separación también, lo que es la ansiedad de predominio, ¿no? Que es netamente psíquico. La angustia, ¿no? Eso es importante, ¿no? Con predominio de componentes físicos. Entonces, alguna vez les comenté que la ansiedad es uno de los trastornos que yo diría una de las únicas, ¿no? Donde existe manifestaciones de tipo físico, ¿no? O sea, y esto se expresa generalmente como es la crisis de angustia, por ejemplo, ¿no? Que es de predominio, pues, o sea, los componentes son físicos. También decir que miedo y ansiedad se diferencian, ¿no? En el caso del primero, o sea, si hablamos del miedo, generalmente lo asociamos cuando existe un estímulo externo. Pero si hablamos de ansiedad, dice, en este caso, o sea, el estímulo externo no siempre es identificable, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Y si hablamos de angustia, es un afecto que aparece como una percepción, pues interna o externa, pero que se vive como una amenaza, en este caso, para el sujeto, ¿no? Actualmente dice que se habla, pues, de lo que es ansiedad y angustia casi indistintamente, ¿no? En términos de acceptas, que describe una vivencia más larvada y permanente. Y la angustia tiene su origen en el angor y remite a una mayor intensidad y sufrimiento, ¿no? Somático en este caso. Entonces, angor deriva del verbo oprimir, estrangular o estrechar, ¿no? Como veremos posteriormente, ¿no? También podríamos decir que existe una angustia que se podría catalogar como normal, forma parte, ¿no? Del devenir del mismo, dice, de la vida de todo ser humano, y generalmente se explica cuantitativa o cualitativamente, ¿no? O sea, por el estímulo que la desencadena. Ahora, si hablamos de la angustia patológica, ahí aquí cambia, ¿no? Se distingue porque es, anacrónica, pues lleva a revivir situaciones pasadas
puede ser fantasmagórica, porque su génesis no es de este mundo real, sino la representación imaginaria de un conflicto inconsciente. Y también puede ser estereotipada o repetitiva por cuanto está afincada en el carácter del sujeto. Entonces, esas tres cosas, ¿no? O sea, hablamos acá de angustia patológica. Uno es anacrónica, fantasmagórica y puede ser estereotipada, ¿no? Ahora, de cualquier forma, dice la angustia patológica resulta desproporcionada al estímulo. Aquí ya no es adaptativa, al contrario, es desadaptativa para el sujeto. Y especialmente en las crisis de angustia, cualitativamente es más corporal, ¿no? Bueno, ahora si hablamos de ansiedad, dice que es un fenómeno unitario, es como sigue, ¿no? Puede ser subjetivo o cognitivo, también denominado verbal, cognitivo. Entonces es el componente de la ansiedad relacionado con la propia experiencia interna, ¿no? Puede ser también fisiológico, somático. Aquí suele acompañarse pues de un componente más biológico, ¿no? Como vamos a ver en el posterior, el estado de las crisis de angustias, o sea, su acto reactivo, ¿no? O sea, especialmente a nivel sistema neurovegetativo, ¿no? O sea, que este de la, cómo nuestro organismo pues reacciona, ¿no? Y el otro es motor y conductual, o sea, corresponde a los componentes observables de conducta que aparte de implicar variables como la expresión facial y movimientos y posturas corporales, fundamentalmente hacen referencia a las respuestas instrumentales, especialmente como son el escape, pues, ¿no? O huida y la evitación. Yo diría, ¿no? O sea, el ejemplo aquí es el siguiente, ¿no? O sea, podríamos estar delante de un león, obviamente está rugiendo, pues, y uno frente a la situación, entonces algo tiene que hacer, ¿no? Y las tres posibilidades se dan a este nivel, pues, ¿no? Uno, luchar, amén, de que pueda como devorarte o algo así, ¿no? O enfrentarse. Y la otra es huir, ¿no es cierto? Amén, de que pueda alcanzarte o no. Y lo último, pues, hacerse el muertito, como quien diría, ¿no? O evita, este tema va con la evitación. O sea, con la intencionalidad que el león, pues, no se pueda creer que bueno, estás muerto o algo así, ¿no? Y no te devore o algo así. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, dice que existe también una disociación entre los sistemas de respuesta, ¿no? Eh, entre estos tres tipos de respuesta que hemos mencionado, parece estar bastante aceptada, dice, ¿no? En el ámbito incluso científico. También a estos se le ha señalado otros perfiles, ¿no? Como son los cognitivos, fisiológicos y conductuales, ¿no? De acuerdo con el predominio de los diferentes sistemas. Hay otro término también que es, o sea, un poquito que despierta, o sea, se presta la discusión, como es hablar de la neurosis y de la ansiedad, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo lo plantean en este caso, ¿no? Algunos autores y este concepto de neurosis, ¿no? Cullen considera, dice que la neurosis como una irritabilidad, nerviosismo y estado de ánimo deprimido. Freud, por otra parte, establece, ¿no?, que la ansiedad constituía el componente central de la neurosis.
Habla de la ansiedad sentida, incluye la neurosis fóbica, la neurosis de ansiedad, y el segundo, ¿no? La ansiedad inferida, la neurosis obsesivo-compulsiva y la histeria, ¿no? Entonces, Freud es el padre, obviamente, del psicoanálisis, ¿no? Considera, pues, las categorías de la neurosis y de la psicosis se sitúan sobre una única dimensión del funcionamiento del yo. Bueno, de cualquier forma, la angustia patológica resulta, como habíamos mencionado anteriormente, desproporcionada al estímulo, ¿no? Y el otro, que era desadaptativa para el sujeto, y especialmente en las crisis de angustia, ¿no? Cualitativamente incluso era mucho más corporal. Aquí hacemos de todas maneras, una disquisición en lo que es la ansiedad normal de la ansiedad patológica. Es para recordar, ¿no? En el primer caso, hablaríamos algo así que de preocupaciones presentes o acerca de un futuro inmediato, pero que desaparece al resolverse las mismas, ¿no? Esto es una ansiedad normal, pero la ansiedad patológica es desmedida, persistente, hace ver al futuro cargado de malos y desconocidos presagios y restringe, ¿no? De este modo la libertad y el desarrollo personal incluso del desaparece al resolverse las mismas. No, o sea, esa es un poco la diferencia, ¿no? O sea, con la ansiedad normal. Si hablamos de la etiopatogenia, entonces primeramente mencionamos los factores biológicos y los relacionamos con la teoría, con lo que es la genética, ¿no? O sea, estudios sobre una posible base familiar, generalizada y genética en los trastornos de ansiedad, ¿no? O sea, aunque dice hasta ahora no se muestran todavía resultados, o sea, valorables, es todavía poco definitoria, ¿no? Pero existen datos que avalan la naturaleza familiar, especialmente de la fobia social. O sea, en los familiares de primer grado, de los pacientes con fobia social generalizada, es 3 veces más frecuente el mismo diagnóstico, ¿no? Eso sí se ha visto. Sí, el otro son ya los factores biológicos, ¿no? Aquí vamos a lo que es la neuroquímica, los neurotransmisores que están involucrados, ¿no? En el trastorno de ansiedad, básicamente son 3, la noradrenalina, la serotonina y el ácido gamma aminobutírico, ¿no? En el primero, los resultados de la noradrenalina no homogéneos, aunque se propone una hiperactivación noradrenérgica central que produciría una regulación a la baja de los receptores alfa-2 adrenérgicos postsinápticos, ¿no? Ahora, la serotonina, los resultados inconscientes en relación a hiperactivación o hipoactivación del sistema 5-hidroxitriptamina, ¿no? Aunque se ha confirmado la importancia, ¿no? De algunos subtipos de receptores especialmente. También tenemos el ácido gamma aminobutírico, o sea, que regula, ¿no? La liberación de otros neurotransmisores, como el sodio, la colecistoquinina, la 5-hidroxitriptamina. Destaca, dice, un descenso de la función del sistema GABA en el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Eso es importante. Seguimos la etiopatogenia, la explicación neurobiológica también nos lleva a la otra, ¿no? Que es la función endocrina, especialmente a nivel del eje hipotálamo o hipoficiario suprarrenal. Aquí dice, parece hiperactivado, ¿no? En el trastorno de ansiedad generalizada y probablemente contribuye a perpetuar el trastorno, ¿no?
Ahora, si vamos a la neuroanatomía, se han implicado eh, de forma clara, dice, con estados de ansiedad, las siguientes estructuras. En primer lugar, tenemos la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, el locus coeruleus, la sustancia gris perisilviana. Sin embargo, destaca ese núcleo central de la amígdala, ¿no? Como regulador de la respuesta vegetativa al miedo, ¿no? Entonces, la amígdala, pues, o sea, es el área, pues, ¿no? Algunos dicen que el área de las emociones, ¿no? O algo así, pero sí es el regulador, ¿no? La respuesta vegetativa, especialmente al miedo, ¿no? A ver, si hablamos un poco de neurofisiología, sí, el trastorno se ha asociado con alteraciones de ansiedad generalizada, de la función respiratoria y cardiovascular, ¿no? Respaldando la idea y, o sea, que de la preocupación crónica nervioso después se acompaña también de una disfunción del sistema vegetativo, como es la presión arterial sistólica más baja, el acortamiento del intervalo de los latidos, dicen, ¿no? Entre en el electroencefalo, ¿no? El electrocardiograma. Destaca pues, el perfil también del electroencefalograma de sueños, del sueño, descenso de la fase de las ondas lentas, sobre todo el cuarto, ¿no? Y los cambios en las ondas alfa de bajo voltaje, aunque también el trastorno sin ser estos cambios específicos de este, ¿no? Entonces, ahí viene la otra, la parte que le mencionaba, ¿no? O sea, de que la ansiedad obviamente pues, tiene esa característica, pues, manifestaciones de tipo físico, especialmente la función cardiovascular, funciones respiratorias, la difusión a nivel del sistema neurovegetativo, ¿no? Esto con la presión arterial, esto de los latidos, también cómo altera, ¿no? El perfil del sueño, especialmente las ondas lentas, y algunos, o sea, y otras manifestaciones, o sea, un poco específicas, pero sí relacionadas, ¿no? Entonces, si hablamos del perfil clínico de la ansiedad, por un lado tenemos los síntomas, ¿no? Del nivel del sistema nervioso y signos a nivel del sistema nervioso. En el primero, como es las palpitaciones, ¿no? Y lo relacionamos con una taquicardia sinusal. El otro es la presión subesternal, ¿no? Un dolor precordial no relacionado al ejercicio. Aquí existe una elevación transitoria, ¿no? De la presión sistólica. También los bochornos. Puede existir, dice, un soplo sistólico funcional. El otro también es la dificultad, ¿no? Para respirar, sensaciones de sofocación, incluso hasta de asfixia, ¿no? Y esto también puede ir, o sea, en correlación con una hiperventilación, Chiostex positivo, sin hiperventilación, es severa mayor frecuencia de suspiros, por ejemplo, ¿no? A nivel gastrointestinal, hay una incomodidad epigástrica, sensación de llenura, dispepsia, eructos y acidez, diarrea, constipación, anorexia, hiporexia compulsiva, ¿no? A nivel genitourinario, la poliuria, la amenorrea, flujo y cólicos menstruales excesivos. Nivel de ansiedad leve. Se incrementa el estado de alerta, se optimiza el aprendizaje, mejora el manejo de estrés, la resolución de problemas también se optimiza. O sea, bueno, en el nivel de ansiedad leve no hay mucho lío, podríamos decir, ¿no?
Pero ya en el nivel de ansiedad moderado, aquí sí hay la capacidad de centrarse en las principales preocupaciones, dificultad para permanecer atento y aprender, eso es importante, falta de atención selectiva, resolución de problemas con ayuda. Son útiles las técnicas de relajación, especialmente aquí, ¿no? Cuando el nivel moderado. Pero en el nivel de ansiedad severo, y hablamos ya de incapacidad, ¿no? Especialmente para centrarse y resolver problemas. Aquí es donde se activa, pues, el tema nervioso simpático, precisa de actividades mucho más estructuradas, y hay aquí una intensa actividad muscular, ¿no? Y si llegamos, pues, a crisis de angustia, más es como relacionada con el pánico, aquí existe una incapacidad total, ¿no? Para concentrarse, hay una desintegración de la capacidad de afrontamiento. Deben disminuirse aquí los estímulos ambientales, ¿no? Porque aquí incluso pueden tener sensaciones como que de muerte eminente, ¿no? O sea, aquí la situación pues es mucho más atroz, ¿no? Y si hablamos hacemos una separación de los trastornos, primero tenemos el trastorno de ansiedad fóbica, ¿no? Aquí se pone en marcha, hay predominantemente situaciones bien definidas, ¿no? O frente a objetos externos al enfermo, como no son en sí mismos o generalmente peligrosos. En consecuencia, es evitativo, pues se evita, ¿no? De un modo específico, o son afrontados con mucho temor, ¿no? Por lo general, al imaginar la situación fóbica, y se desencadena muchas veces ya una ansiedad anticipatoria, ¿no? La mayor parte de los trastornos fóbicos son más frecuentes en las mujeres, o sea, que en los varones, ¿no? Y la agorafobia, aquí la característica es que existen, o sea, los temores generalmente son a lugares abiertos, también otros relacionados con ellos, como temor a multitudes y la dificultad para poder escapar inmediatamente a un lugar seguro, ¿no? Por lo general, el hogar. Entonces, el término esto de agorafobia abarca un conjunto de fobias, ¿no? Más relacionadas entre sí y a veces solapadas entre ellos. Temores a salir del hogar, a entrar en las tiendas o almacenes, donde existe concentración de gente, ¿no? En las multitudes o a lugares públicos, a viajar solo en trenes o autobuses o aviones. Aunque la gravedad de la ansiedad y la intensidad de la conducta de evitación son muy variables, ¿no? Ahora tenemos también la fobia social. Esto dice puede comenzar muchas veces en la adolescencia y gira en torno al miedo a ser enjuiciado por otras personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño, a diferencia de las multitudes, ¿no? Y suele llevar a evitar situaciones sociales determinadas. Algunas fobias sociales son restringidas, por ejemplo, a comer en público o hablar en público, ¿no? Los síntomas psicológicos, o sea, comportamentales, o sea, pueden ser vegetativos, son manifestaciones generalmente primarias, ¿no? De ansiedad y no secundarias a otros síntomas como, por ejemplo, ideas delirantes u obsesivas, ¿no? Entonces, esta ansiedad se limita o predomina en situaciones sociales concretas y determinadas. Y si hablamos de fobias específicas, o sea, como, bueno, acá es más restringida, bueno, puede ser frente a, puntualmente a algo, ¿no? Puede ser animales, a determinadas alturas, a truenos, a la oscuridad, a viajar en avión, espacios cerrados, a tener que utilizar urinarios públicos, a ingerir ciertos alimentos, a acudir al dentista, o al ver, ¿no? Sangre, o heridas,
o al contagio de enfermedades concretas, ¿no? O sea, bueno, el grado de incapacidad que produce depende de lo fácil que sea para el enfermo evitar la situación fóbica, ¿no? Entonces, a ver, podríamos decir algo así, ¿no? Por ejemplo, una fobia a los animales o fobias, a espacios cerrados, claustrofobia, acrofobia, a los exámenes también, y una fobia que también es sí, ¿no? Bueno, el trastorno del pánico. Su característica esencial es la presencia de una crisis recurrente de ansiedad grave, ¿no? Esa es la característica. No limitada a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. Son, por tanto, imprevisibles. Es frecuente, dice, la aparición incluso repentina, ¿no? O sea, como ese de palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo, vértigos, sensación de irrealidad, como es, en este caso hablamos de despersonalización y desrealización, ¿no? Hay un temor secundario a morirse o incluso a enloquecer, ¿no? Entonces, cada crisis suele durar, algunos dicen entre 15 y 30 minutos, puede ser menos. O sea, en general, diremos, pueden durar minutos, ¿no? Y el trastorno de ansiedad generalizada, o sea, aquí la característica uno, pues es crónico, ¿no? O sea, y esta persona, o sea, convive, o sea, con o sea, que sea permanente, sino realmente son oscilaciones, ¿no? O sea, de estados de ansiedad que a veces pues se torna, como dice, crítica, por no decir, y esta también como que se eleva y se hace relativamente manejable, por no decir. Lo cierto es que si hablamos de ansiedad generalizada, aquí en general habla algo así de una angustia libre y flotante, ¿no? Ese sería en general. Sí, como en el caso de otros trastornos de ansiedad, los síntomas obviamente son muy variables, pero más frecuentes son las quejas de sentirse constantemente nerviosos, los temblores, la tensión muscular, la sudoración, los mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas, ¿no? Entonces, decimos que es fluctuante y crónico, ¿no? Esa es la característica en el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Podríamos aquí de repente agregar aspectos un poquito ya, ¿no? Del manejo y la terapéutica. Lo cierto es... Disculpa, me llamaron. Sí, en general, el manejo, utilizamos pues en sí es increíble, ¿no? O sea, los antidepresivos que actualmente tienen sí, utilidad, ¿no? En el manejo especialmente de ansiedad. Tenemos los famosos IRS, los antiseratonínérgicos, o sea, lo más común es la sertralina, la fluoxetina. A esto podríamos agregar los antidepresivos como la fluoxetina, la fluvoxamina, el escitalopram, o sea, actualmente existe pues una gama de, ¿no? de posibilidades y medicamentos que incluso son mucho más, más novedosos, ¿no? O sea, y eso es importante. Lo cierto, también dependiendo, ¿no? de
la situación, el diagnóstico, se le puede agregar estabilizadores del ánimo. O sea, en realidad nosotros los anticomiciales lo utilizamos, ¿no? Como estabilizadores de ánimo. Pues el valproato, incluso el topiramato, el otro anticomicial, la carbamazepina también, ¿no? Pero más, o sea, también se puede echar mano, ¿no? Y el otro son las benzodiazepinas, como es el alprazolam, el diazepam, el clonazepam y el diazepam, ¿no? O sea, eso también, o sea, especialmente yo, con lo personal, o sea, realmente lo asocio más a situaciones muy angustiantes, ¿no? Y el otro es que cuando, o sea, bueno, esto le genera el insomnio, ¿no? Es como también una característica en la ansiedad. Eh, entonces, en general decir esto, ¿no? Eso es una gama de medicamentos. Pero a esto tiene que, obviamente, un manejo tiene que ser integral, participativo, o sea, no solamente es psiquiatría, ¿no? También la actividad psicoterapéutica, o sea, pueden hacer también los psiquiatras, o más los psicólogos, ¿no? O sea, la terapia de la palabra orientada, obviamente, al manejo, o sea, de las emociones. También muchos tienen que adherirse, ¿no? A lo que es una labor, o sea, más relacionada con es la terapia ocupacional y actividades, ¿no? Que sí se plantean dependiendo. Eh, Asumiendo que sea un ejemplo, o sea, una crisis de angustia, es trita, ¿no? Se incluso puede hospitalizarse. Pero el mejor escenario podría ser, por ejemplo, un hospital de día. El hospital de día ahí se trabaja de día, o sea, en el lapso de la mañana. O sea, el usuario que generalmente puede ingresar a las 8, 8:30, y hasta la 1 o sea, se parametra actividades totalmente orientadas a su recuperación, ¿no? Y se trabaja, o sea, de distintas formas, ¿no? Lo que se hace en hospitalerías, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Pues, la primera parte puede ser actividad física. Esto lo hace el profesional involucrado. O sea, esto puede durar 1 hora promedio. No es que tenga que correr, dar vueltas, sino es todo lo contrario, ¿no? Son actividades físicas totalmente penetradas, incluso, o sea, el que generalmente yo he visto que hacen es como como el tai chi, el yoga, o sea, son ejercicios, pero, o sea, totalmente orientados, ¿no? A eso. Después pasarían a la segunda parte, que es la reunión de comunidad, ¿no? O sea, es participativa. Puede, digamos, asumiendo que sean 10 o 15 pacientes, ¿no? Que estén acudiendo o estén, o sea, en el programa de hospital de día. Entonces, los 15 participantes, o sea, de acuerdo a un plan estructurado, pues se hace trabajo, ¿no? Sí, aquí la idea, o sea, para no ampliar, es que es participativo, que todos los usuarios expresan sus sentimientos y emociones, ¿no? Y la parte terapéutica es cuando uno podría manifestar, ¿no? Alguna situación estresante muy propia de él, y siempre haber a otra persona que también entienda y le dé algún consejo o una orientación, así como de compañero. O sea, también participa obviamente el profesional, ¿no? O sea, esto puede durar más o menos igual 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Después de esto se pasa al break, o sea, generalmente le dan un aperitivo, y la otra parte es ya
parte lúdica, ¿no? O sea, lo que es terapia ocupacional, se puede hacer, igual, esto tiene que estar parametrado de acuerdo a, o sea, totalmente, ¿no? O sea, al día que corresponde, a una actividad en particular, ¿no? Y ya para terminar esta actividad del día, antes de retirarse a sus casas los usuarios, entonces se hace lo que se denomina adecuación terapéutica, ¿no? Hay usuarios, por ejemplo, que se les está, o sea, todavía tienen manifestaciones, o sea, sintomáticas por mí, todavía importantes, y lo que hace el psiquiatra, el profesional, es reforzar, o sea, mejorar, o sea, trabajar aspectos, ¿no? Que inherentes para ir, o sea, en general, pues, mejorando su condición. Esta modalidad de tratamiento, para mí, en lo personal, sí es gratificante, ¿no? O sea, yo, por lo menos en mi experiencia, he llegado a ver, pues, sí, se han adherido al programa y es diario, ¿no? O sea, tiene que ver todos los días. En una semana ya se puede ver algo de mejoría, ¿no? O sea, ves a la siguiente semana como que está mucho más incorporado y así sucesivamente. Igual como una hospitalización, se tiene pues, o sea, su ficha de ingreso, se le ingresa como debe ser, y también se le puede dar de alta cuando ya muestra mejoría, ¿no? O sea, no estamos diciendo que acá el término recuperativo no es relativo, ¿no? Sino mejoría, ¿no? O sea, que en muchos aspectos ya estemos emocionalmente mucho mejor o algo así, ¿no? Entonces, ese es hospital de día. O sea, esperemos, bueno, hasta ahora los que manejan bien esto son los de salud, ¿no? Especialmente en Lima, más que todo, los dos, el Rebagliati y el Almenara, son de día los hospitales de día que sí, o sea, el trabajo es mucho más, ¿no? Se ve, ¿no? Incluso ellos tienen buenos resultados, ¿no? Algo así. En lo que es el MINSA, bueno, ahí estamos, pues, ¿no? O sea, todavía en proceso. O sea, yo no, pues, no quiero decir que no haya, creo que ya hay hospitales de día, algunos hospitales nacionales, ¿no? En Tacna es uno de ellos. Y no sé, no, en Arequipa, no sé, creo que también tienen. Sí tienen, o sea, sí, y así, pero lo cierto es que como experiencia, sí, los de salud se llevan la flor, ¿no? O sea, ellos tienen rica experiencia, pues ya años, y el modelo, si bien comunitario, no lo plantea, ¿no? Como una condición, pero sí, el hospital de día es, para mí personalmente sigue siendo un buen escenario para trabajar con estos pacientes, ¿no? Muy bien, vamos a hacer el break, será unos, a ver, nos pondremos